mis compañeros que todavía tenemos un poquito de temor de salir y no pudieron estar aquí, pero les mandan un caluroso saludo y decirles que también nosotros estamos en la misma situación que ustedes, o un poco peor, porque a raíz de los altos costos de la energía, tenemos gente sin casas. ¿Por qué? Porque allá nunca llegan las autoridades, ni las leyes, ni nada. A raíz de varios problemas que se fueron suscitando, decidimos reunirnos un grupo de empresarios o de comerciantes más bien. Y viendo los excesos de las altas de la luz, decidimos hacer 5 reuniones. Al decir 5 reuniones, tomamos la decisión de tomar las oficinas, porque nosotros nos cobran la energía como si estuviéramos a 29 grados. Nosotros ahí no estamos a 29, estamos a 45 y a 46 grados la alta. La baja yo creo que estamos entre los 23 y los 28 grados. Entonces nosotros carecemos de esa frescura que nos manejan. También quiero decirles que nuestro pueblo es uno de los pueblos más desgastados de la región de Tierra Caliente. Aparte que se murió la mitad de la gente, la otra mitad de la gente se fueron las empresas y quedamos en 0 empleos. Nosotros hemos mantenido, los que estamos firmes, de alguna manera nuestros negocios, y de ahí damos empleo para que la gente pues no dejen que el comercio se muera. Estamos defendiendo las tiendas grandes. Para nosotros la tienda grande es la Conazupo. Es una tienda de Liconza que le llegan también los recibos carísimos. También estamos defendiendo las farmacias Guadalajara. Mersa es como Chedraui, pero un poco más chiquito. A ellos se les disparó el recibo de si pagaban 18,000 pesos de luz, es mensual. Ahora les llegó de 30 a 32,000 pesos. O sea, tarifas injustificadas. Para no hacerles grande esto, les queremos decir que a través de un amigo, bajó un bufete de abogados. Resulta que este bufete de abogados le llevan una demanda a un gerente de Comisión Federal. Si está muy distorsionado, mejor les hablo sin micrófono. ¿Cómo ven? ¿Ya? Ellos le están llevando un caso a un gerente de Comisión Federal. No nos dicen quién, pero es un gerente. Él les dijo que cómo le hicieran para ampararnos más pronto y que todo fuera favorable. Cuando fue a visitarnos el señor Juan Antonio, nos dio una hojita que ustedes manejan ante Profeco. Nos sirvió mucho porque de ahí agarramos todos los artículos que nos defienden, que nos protegen, pero ella los desglosó. Nosotros le pedimos a cada usuario, nosotros estamos como entre 7,000 y 8,000 medidores que pagan en esa oficinita. Les estoy hablando de un pueblo, de un municipio que tiene entre 35,000 y 37,000 habitantes. Tiene entre 7 y 8,000 medidores. Nosotros hicimos un llamado a la ciudadanía y les pedimos que nos apoyaran, porque aparte que viene la reforma y les va a ir peor. Entonces les pedimos 4 copias del recibo por los 2 lados y 4 copias de la credencial del lector y 4 folders. ¿Por qué? Porque el bufete de abogados, cada copia del recibo y cada copia de la credencial del lector se va a convertir en 5 juicios. ¿Cuáles son los juicios? Un juicio, el primer juicio es la Profeco de la Ciudad de México, la Profeco de la Ciudad de Morelia, la Profeco de Apaxingán y Comisión Federal de Electricidad y nosotros. O sea, 5 papeles sellados y firmados. Del segundo folder con la segunda copia del recibo de la luz se convierte en otros 5 juicios. La Procuraduría Federal de Justicia, de todas las identidades, de la misma manera. ¿Por qué baja hasta Comisión Federal del municipio? Porque el municipio
Los que no se amparen, comisión, a ellos no les va a respetar el derecho, pero ahí nosotros queremos que la gente haga conciencia y si nos apoye, porque ahorita no está pagando como un 20%, pero queremos que sea el 100% del pueblo, porque aparte las amenazas de comisión, si no me pagas, te corto, te hago, te digo, todo eso. Nosotros ya les dijimos que ni son empleados federales, ni el recibo federal, ni es nada. Ya les quemamos como 5,000 recibos. Entonces, si ustedes gustan, yo aquí a través de Juanito les hago llegar un expediente para que ustedes se conformen. La persona que este bufete de abogados está defendiendo es el que nos está guiando. ¿Cómo le hagamos para atacar directamente a comisión? En el primer amparo, la primera queja, esa es una queja que se hace entre la Profeco, pero ya bien detallada, son como 5 o 6 hojas. Ahí ya estamos protegidos del no cobro y no cortes de 20 a 25 años, ya legal, pero ya bien descifrados todos los artículos. Yo les voy a mandar una copia con el señor Juanito para que si ustedes lo creen conveniente, creen que les ayude, con todo gusto ahí se las dejamos. Y vamos empezando, el día 5 cumplimos 2 meses, el 5 del mes que entra, no, el 5 de este los cumplimos. Y vamos por tiempo indefinido, también sin recursos y sin nada, pero ahí estamos echándoles ganas. Ojalá, y si tienen alguna pregunta, con todo gusto al final estaremos aquí, y gracias. Gracias por la invitación. ¡Arriba Michoacán, que también es México! Todos los michoacanos bellos. Buenas tardes. Presento al señor Rafael Cerro para que nos dé una breve conversación. Buenas tardes. Primero que nada, pues también, igual que la compañera Ana, les agradezco la invitación. Acá donde vivo yo en Villahermosa, pues la situación podemos decir que es diferente en cosas particulares, nada más que en lo general pues es lo mismo en todo el país. Es el abuso del gobierno, en este caso a través de la CFE. Y pues yo lo que les puedo compartir más que nada es la historia, porque allá ya tiene cerca de 20 años, más o menos desde 1995 que se inició esto de la resistencia civil. A pesar de eso, que son casi 20 años, casi no se conoce en todo el país, porque se ha ocultado durante este tiempo para que no se tome como ejemplo en otras partes del país y se vaya a seguir lo mismo. Ahí lo que sucedió, para quienes no han escuchado sobre esto, es que después de las elecciones para gobernador, donde participó Andrés Manuel López, que pues hubo un fraude ya como acostumbran hacerle a López Obrador, hubo pues muchas manifestaciones, y después de todo eso que no se logró que se pudiera hacer respetar el voto del pueblo, el licenciado Andrés Manuel López llamó a la resistencia civil, con el fin de protestar contra esto, pero también con el fin de alguna forma hacer valer el derecho de los ciudadanos. Inicialmente se llamó a que no se pagara lo que es el predial, que no se pagaran algunos impuestos, el agua, y que no se pagara a CFE. Sin embargo, ya a través del tiempo, lo que la mayoría de la gente hizo fue dejar de pagar a CFE. Pero ahí la coyuntura, a diferencia, como decía la compañera, es que fue a nivel estatal, y fue a nivel de pues una gran fuerza que había y que hay allá, gracias al licenciado López Obrador, de toda la población. Actualmente es cerca del 90% de los usuarios
de la CFE en Tabasco que no pagan. Quiere decir que son un poco más de 400,000 usuarios que no pagan, solo el 10% sí paga a CFE en todo el estado. Nada más que hay diferencias, por ejemplo en Villahermosa, que es la capital, y en algunas comunidades, por ejemplo lo que es Tamulte de las Sabanas, es una comunidad principalmente de Chontalpa, que son personas originarias de ahí, Chontalpas. En esa comunidad están tan bien organizados y defienden tanto su derecho que ni siquiera pueden entrar los trabajadores de la CFE porque tienen miedo por lo que ha pasado antes. Y en estos 19 años más o menos, la CFE dice que en el estado de Tabasco el adeudo de todos los usuarios llega a cerca de 7,000 millones de pesos y que cada mes se acumulan 140 millones de adeudos por lo que no se paga. Esto quiere decir que si lo vemos así, es una presión inmensa para el gobierno. Pero ¿qué pasa? En Tabasco es el principal productor de petróleo de todo el país. Cerca, un poco más de la mitad de la producción de petróleo viene de Tabasco. Eso significa que no es nada los 140 millones de deuda que se juntan cada mes comparado con la producción que hay en Tabasco. Y esa es una de las razones principales por lo que la resistencia se ha seguido, porque siendo un estado tan rico, donde hay una riqueza enorme, además del petróleo, en la naturaleza hay agua, hay una gran potencial para producción del campo, agrícola, ganadero. Mucha gente, la mayoría de la gente en Tabasco, carece de los recursos más indispensables, como trabajo, cosas de ese tipo. Y ahí hay algo muy curioso, ya que es cerca del 90% de la población de los usuarios que no pagan. Quiere decir que no es nada más seguidores de López Obrador, no son solo los periodistas o los de Morena, sino que es casi toda la población, y muchos del PRI, del PAN, y pues muchos que no están en ningún partido, pero también muchos empresarios que aprovechan esto para no pagar a CFE. Todo esto se lo platico nada más para que vean la magnitud de lo que es la resistencia en Tabasco, y que a pesar de eso mucha gente no lo conocemos o no lo conocíamos porque el gobierno no le conviene que esto se conozca. Allá cuando se inició en aquel tiempo se pudo hacer un amparo contra el pago a CFE y se hizo todo el procedimiento. El PRD llevó ese procedimiento y apoyó a todos los usuarios que querían ampararse. Nada más que obviamente después de hacer todo el proceso el gobierno lo rechazó. Entonces ese amparo que se pidió no tiene ningún valor actualmente, y ahorita lo único que se hace es con el valor de cada persona, pero ese valor obviamente que al ser tantos usuarios, más de 400,000 personas, pues hace que el gobierno lo respete, porque ni puede meter a 400,000 personas a la cárcel, ni les puede embargar sus propiedades a 400,000. Y eso es lo principal ahí es la unión de toda la gente, de la mayoría de los tabasqueños que están unidos en la resistencia civil, y eso es lo que hay que buscar más que nada, unirnos todos independientemente de, digamos, la situación personal de cada quien, unirnos con ese objetivo principal que va a ser el beneficio para todo México, para todos los mexicanos. Si hay alguna pregunta, pues otro comentario que me quieran hacer al respecto, pues aquí vamos a seguir. Muchas gracias. Una pregunta. Al final haremos todas las preguntas a todos los participantes. Les recomendamos, para que no se nos olvide, vayan anotándolo, y procederemos a iniciar propiamente el foro
con la participación de la maestra Concepción Ceballos, quien nos hablará acerca de en qué consisten las leyes secundarias y cuáles son sus efectos sobre nuestra economía. Buenas tardes, ya escucharon, mi nombre es Concepción Ceballos para servirles y vamos a tratar el tema de la ley de hidrocarburos. Voy a hacer un pequeño relato de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo. No sé si se escucha, ¿sí? Este párrafo corresponde a la ley que se manejaba en 1938, antes del decreto de Lázaro Cárdenas de expropiación. Artículo primero. Corresponde a la nación el dominio directo, inalienable e impredescriptible de todos los carburos de hidrógeno que se encuentran en su yacimiento, cualquiera que sea su estado físico y que componen el aceite mineral crudo. Lo acompañan o se derivan de él en esta ley. Se comprende con la palabra petróleo a todos los hidrocarburos a que se refiere el párrafo anterior. Esto es muy importante. El gobierno no se puede deshacer de la industria del petróleo. Y esto se ha ido manejando durante los siguientes años hasta lo que viene a ser 2003. Artículo 2. La industria petrolera es de la exclusiva jurisdicción federal. En consecuencia, únicamente el gobierno federal puede dictar las disposiciones técnicas o reglamentarias que la fijan y establecer los impuestos que graven cualquiera de sus aspectos. Artículo 3. Para llevar a cabo los trabajos que demanda la industria petrolera, se requiere autorización expresa del Ejecutivo Federal concedida en términos de la presente ley y sus reglamentos. Artículo 4. La industria petrolera es de utilidad pública, por tanto, gozará de preferencia sobre cualquier aprovechamiento de la superficie del terreno y procederá a la expropiación de la ocupación de la superficie mediante la indemnización legal correspondiente para todos los casos que reclamen la necesidad de esta industria. Ningún otro derecho diverso de recibir la indemnización que este artículo concede corresponde al superficiario por la explotación petrolera del subsuelo. Como pueden ver, ya desde ese año, ¿verdad?, se empezaba a manejar que el petróleo es de la nación, no es del que está en la superficie, ¿verdad? Y debemos de tenerlo muy muy presente, porque lo que nos manejan ahora no es precisamente esa situación. Artículo 5, nada más les voy a leer hasta el artículo 6, porque es amplia, pero nada más para que tengan un panorama. Artículo 5, la industria petrolera comprende dos puntos: la exploración y la explotación, el transporte, el almacenamiento, la refinación y la distribución del petróleo, y la elaboración y distribución del gas artificial. Este artículo estuvo vigente hasta que llegó Carlos Salinas. Carlos Salinas nos dividió la industria en dos, ¿verdad? En nada más en una podía participar petróleo y la demás en la petroquímica, y la repartió a sus cuates. Artículo 6. La nación llevará a cabo la exploración y explotación del petróleo en la siguiente forma: por trabajo que realice el gobierno a través de sus órganos correspondientes, que es Petróleos Mexicanos, por conducto de las instituciones públicas petroleras que a efecto cree la ley, y mediante contratos con particulares o sociedades. Este pedacito Peña Nieto no lo ha manejado, que Cárdenas pues dio apertura. No es eso lo que dice. Dice que el Estado va a normar y va a reglamentar y él va a ver a quién contrata. No es lo que nos están manejando en la actualidad. Y bueno, el paquete de reformas a los sectores energéticos y energía eléctrica busca la apertura a los capitales privados. Si nos vamos a la primera parte de la ley,
vemos que eso no es posible, se viola la ley, pero no nos extraña, sabemos que en este país se violan las leyes continuamente, pero nosotros estamos aquí para hacerlas valer. No es un proyecto de modernización, tampoco busca beneficiar a los mexicanos con la disminución de precios de luz y gas y menos de gasolina. De hecho, el precio de las gasolinas en México se puede disparar a 20 pesos en menos de 4 años. Hace como 4 o 5 años yo le decía a mi hijo, se compró un carrito y se iba en su carro al trabajo, iba y venía. Y le decía, es ilógico cómo suben la gasolina si somos productores de gasolina, de petróleo. Lo que nos hace falta son refinerías. Una refinería no se ha hecho en los últimos 30 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos agachados a prestarle el servicio a Estados Unidos. Estados Unidos le mandamos el petróleo y ellos nos manda la gasolina, producto ya con un valor agregado. Se trata de un proceso de desmantelamiento de los bienes nacionales, se abre la inversión extranjera, no solo nuestro sistema de hidrocarburos eléctricos, sino también al minero, el del gas, el del agua. Por ahí anda circulando un video donde nos quieren meter un medidor para cobrarnos el agua, un nuevo como el de los digitales de luz, y lo único que quieren es cobrarnos más cara el agua. En este país tenemos muchísima agua. Decía un compañero, Dios nos ha dotado con una serie de recursos naturales que, si bien explotados y bien administrados, seríamos una de las naciones más ricas del mundo. Sin embargo, no se ha hecho infraestructura. Mejor hay que concesionarlo a los extranjeros. Aquí en el Distrito Federal he sabido que tenemos muchos problemas con el agua, ¿verdad? Que nos llegan los recibos muy caros. Pues también hay un grupo de defensa del agua. Nada más que nosotros venimos a lo de la energía eléctrica. Las leyes complementarias en realidad permiten no solo la apertura a las empresas petroleras, gaseras o eléctricas, sino a la apropiación de nuestros recursos naturales. Estas son la ley minera, ley de agua nacional y ley de geotecnia. Y lo que se modifica para unificar el diseño de máxima apertura y desmantelamiento de Pemex y Comisión Federal son ley de inversión extranjera, ley de asociación público-privada, ley de la Agencia de Seguridad Industrial, ley de protección al medio ambiente del sector hidrocarburos. Todo esto nos lo mandó en paquete para que no pudiéramos pararnos en ningún momento a reflexionar qué está pasando. Si ustedes recuerdan, hicimos una defensa del petróleo en diciembre, cuando el Senado iba a modificar los artículos, ¿se acuerdan? Hicimos un movimiento, no lo mayoritario que quisiéramos, pero fue grande el movimiento. Sin embargo, en esos días que estábamos muy metidos en la defensa en el Senado, apareció en el Distrito Federal la situación del aumento del metro, y entonces nos dispersó. ¿Sí o no? Nos dispersó. Una parte se dedicó a hacer la defensa del petróleo y otra a defender la tarifa del metro. No es nuevo, el sistema se une, ¿para qué? ¿Para beneficiarnos? No, para perjudicarnos. Es un verdadero problema toda esta reforma de leyes, porque no nos permite sentarnos a analizar parte por parte, y eso es lo que quiere que nos confundamos. Pero debemos tener bien presente qué es lo que quiere la nueva reforma a la ley de hidrocarburos. Hay 4 grandes leyes eje que debemos tomar en cuenta: ley de hidrocarburos, reglamentaria del artículo 27 constitucional, ley de Pemex, ley de la industria eléctrica,
que la ley de la industria eléctrica está vigente y es una defensa cuando nosotros la conocemos. Ahí se maneja que CFE no nos puede cobrar porque no tenemos contrato con ellos. Nuestro contrato fue con compañía de luz. Y entonces es ilegal que CFE nos quiera cobrar la luz. ¿Se pretende desaparecer CFE? Las tres primeras se discuten en el Senado, la última y otras que se refieren a la energía fiscal y hacendaria se discuten en la Cámara de Diputados. Nos tienen divididos en dos frentes y ahorita aquí en el Distrito Federal nos lanzan otro frente, ¿verdad? El programa de Hoy No Circula y todo el mundo está inquieto. Hoy había una marcha, ¿verdad?, para protestar por esa arbitrariedad. Dice, yo no tengo carro, a mí no me afecta. No, sí nos afecta, porque son leyes sin fundamento, leyes que nos obligan a pagar, porque hay que sacarle al usuario común y corriente. A las grandes industrias no le cobran nada, a nosotros sí, o al mismo gobierno. Me van a decir que sus vehículos del gobierno los pasa a revisión para que circulen. No. Entonces, ¿a quiénes son a los que perjudican? A nosotros, usuarios común y corriente. No tenemos carro, pero tenemos hijos o tenemos nietos que tienen carrito y que si lo dejaban 4 días de la semana en la casa, pues ahora lo van a dejar los 7 días, porque si los 5 días no van a poder circular por el costo de la gasolina, el día que van a poder, que circulan o que tienen autorizado circular, pues ese día les toca descanso obligatorio, ¿verdad? Todas estas circunstancias a nosotros nos deben llevar a ser un poquito más reflexivos. Nosotros debemos de intentar en todo momento organizarnos. Al gobierno se le gana organizados y con mucha paciencia. No es como algunos usuarios llegan al comité que tenemos conformado para decirnos, aquí están mis documentos, métame usted mi queja, ¿verdad? Y se olvidan de eso. No es así. Tenemos que participar. Hay plantones, hay marchas, hay foros como estos en los cuales se ve cómo las personas se van organizando. ¿Para qué? Para defendernos. No es un delito defenderse. Y la prueba más fehaciente la tenemos en el último resolutivo que da la Profeco. ¿Sí? Nos está avalando que hay un problema serio, y que CFE no está autorizada para cobrar. Eso ha sido un triunfo de los últimos 3 años a partir de que se crea la NUA. No es fácil, es muy difícil, pero tenemos en la mente el deseo y la constancia para triunfar. Les voy a leer de este decálogo. El número 2 dice, desmantelan Pemex y desaparece CFE. Las dos principales empresas de nuestra industria energética y eléctrica dejan de ser del Estado para convertirse en apéndices del gobierno, y a su vez facilitará la inversión privada en ambos. En el caso de Pemex, no la desaparecerán, sino la reestructurarán con la idea de desmantelarla en forma paulatina hasta el 2018. En el caso de CFE, la reducen a su mínima expresión para darle servicio de suministro básico. A Pemex no la unifican en una sola empresa, sino en dos: Pemex Exploración y Pemex Producción. El verdadero filete del negocio, y Pemex Petroquímica y Refinación sacan a Pemex del negocio del gas y crean una nueva entidad, Cenegas, a partir de la infraestructura que le quitan a Pemex. Lo cual quiere decir que el gas tampoco va a bajar. Lo más probable es que suba, porque es el negocio del futuro, el gas, ¿verdad? Las hidroeléctricas ahora se van a manejar precisamente con gas. Pemex se vuelve no un competidor, sino el suministrador del gran negocio para las petroleras y compañías subcontratistas. La ley le ordena entregar la información privilegiada
no solo de las áreas de interés petrolero, proceso al cual se llama Ronda Cero, sino también su información procesada e interpretada de cada campo y yacimiento, para que la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda tenga libre el acceso y sin restricciones a la información considerada de alto valor estratégico y de seguridad nacional. También entregará su información geológica a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Fíjense que en el artículo que les leí primero decía, ¿sí?, que solamente habría de ser Pemex quien fijara las políticas para la explotación de esos hidrocarburos. Aquí ya no, aquí deja de ser la principal para darle vigencia a las compañías extranjeras. Como pueden ver, se va violando continuamente la ley. A su vez, CFE dejará de ser la principal empresa del sector eléctrico. Se crea el Centro Nacional de Centro de Energía, CENACE, que será el responsable de operar el sistema eléctrico nacional. Los permisos y contratos para privados los administrará la Secretaría de Energía y la tarifa de Comisión Reguladora de Energía. Hace unos días se hizo mucho ruido, pero ya quedó en silencio. Se decía que el secretario de Energía tenía problemas porque tenía negocios en algo que él va a administrar, ¿verdad? Y ahorita ya se calmó, ya nadie dice nada, porque así pasa en este país. Se explota, se dice, y ya después nadie se acuerda. Pero aquí estamos nosotros para recordar que están violando la ley. El objetivo de ambos casos es quitar a Pemex y a CFE actividades, mercados, áreas de oportunidad para facilitar la inversión privada y multiplicar a los operadores. Número 3. El Estado y el gobierno al servicio de los privados. Todo el paquete energético eléctrico tiene un objetivo: darle facilidades reguladoras, fiscales y jurídicas a los inversionistas privados a cambio de mantener un régimen fiscal confiscatorio a Pemex y desmantelar a CFE. Los dos nuevos órganos reguladores, Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía, en realidad dependerán de la Secretaría de Energía y de la Secretaría de Hacienda. Esta dependencia se volverá el gran administrador de los contratos y negocios con los privados. De ahí el enorme poder que adquirirá el secretario de Hacienda, pues él es el que va a decir quién sí y quién no recibe sus contratos. Totalmente irregular, porque por eso les leí los primeros incisos de la ley. Solamente está facultado Pemex para hacer ese tipo de maniobra. Los demás están violando la ley. Se establece la figura a la requisa de expropiación y la ocupación temporal, la utilidad pública y la intervención. Artículos 57, 58, 59 de la Ley de Hidrocarburos y 68 de la Ley de Industria Eléctrica, para proteger y salvaguardar los intereses de los petroleros. ¿En dónde están los mexicanos? ¿Quién sabe? Pero ellos no piensan en eso. Van a despojar a muchos pequeños y medianos grandes productores de campo, incluyendo a quienes tienen concesiones mineras. A estos se les ordena que no podrán oponerse al tendido de ductos o cables o instalación de energía eléctrica, artículo 69 de la Ley de Industria Eléctrica. Incluso habrá multas millonarias para los poseedores de la tierra que incumplan acuerdos con las compañías privadas. Artículo 88 de la Ley de Hidrocarburos. 5. Privatización del agua. La expropiación también afectará la propiedad del agua. Pretende privatizar el uso del agua para beneficio de las hidroeléctricas, productoras de gas shale y otras. Modifican 3 artículos de la ley: aguas naturales, para eliminar las diferencias entre los acuíferos convencionales y los yacimientos geotérmicos. Hidrotermales, ambas podrán ser concesionadas
La ley de energía geotérmica redefine lo que se entiende por agua geotérmica y yacimiento geotérmico. Van por todo, recursos naturales, ¿sí? Y por eso nos quieren también meter una tarifa nueva en agua. En alguna ocasión asistí al Museo de la Ciudad de México y decía un científico, decía que teníamos una cantidad enorme de agua, que lo único que se necesitaba era infraestructura. A ellos se les hace más fácil aumentarnos la tarifa que hacer esa infraestructura, ¿sí? Les reditúa más a ellos, ¿verdad? Porque en esos negocios no entran los mexicanos común y corriente, ahí entran los funcionarios, los que se van a llevar la mayor tajada del pastel. 4. Licencias, el número 6, contratos que son concesiones. Nos dicen que son contratos, pero la verdad son concesiones descaradas a la industria privada. Para encubrir el hecho de que se abre el sector primario a las concesiones, se establece un enredado régimen de contratos. En esencia busca consolidar la concesión no solo sobre los recursos del subsuelo, sino del suelo mexicano. Las 4 figuras están en la ley de hidrocarburos, la ley de Pemex y la ley de ingresos de hidrocarburos. Estas son las siguientes: licencias, pagan con prestación, se quedan con el producto; prestan el servicio y se quedan con el producto. Utilidad compartida, pagan contraprestación, contratistas, entregan la totalidad de producción al comercializador del Estado, que no va a ser Pemex, va a ser otra compañía, y se le paga un porcentaje de utilidad estipulado, lo mínimo. Aquí no hay ganancias para los mexicanos, es todo para los extranjeros. Producción compartida, pagan contra prestación contratista entre un porcentaje de la producción acordada con el Estado y la entrega de un porcentaje de la producción al comercializador del Estado. De servicios, contratista entrega totalidad de producción, se le paga en efectivo, ¿sí? Las asignaciones solo se aplicarán para Pemex y puede haber migración de asignaciones o contratos, es decir, privatizar asignaciones. La Secretaría de Hacienda definirá las condiciones de esta migración. Si Pemex quiere asociarse, no podrá escoger su socio privado. Este será designado por la autoridad luego de un proceso de selección. En nuestra demanda tenemos una tarifa social. ¿Por qué queremos una tarifa social? Porque Hacienda es la que nos marca el costo de la luz, pero si le falta dinero para su ejercicio presupuestario, dice, pues vamos a subir la luz, vamos a subir el predio, ¿sí? Vamos a subir los servicios, aún cuando no haya necesidad. ¿Qué nos maneja? Que el agua se está escaseando, pero si nosotros tuviéramos la oportunidad de ver esos programas científicos, verían que el agua es la misma desde que se tiene conocimiento de ella, es la misma. Los mares se reciclan, los ríos se reciclan y tenemos la misma. Pero ¿por qué nos manejan que el agua se está acabando? Pues para subirnos la tarifa y hasta no la cortan, ¿sí? Lo mismo que nos van a hacer con la luz si no nos ponemos listos para defendernos. El Estado no tiene posibilidad de cancelar los contratos cuando así lo considere pertinente para el interés nacional, solo en situación específica a beneficio de los contratistas privados. Los contratos se adjudicarán por licitación, pero en el caso de las mineras podrá ser por asignación directa o por desgasificación, mantos de carbón. Y aquí lo vamos a dejar porque nos pasaron ya un par de pelitos de tiempo. Queremos que estén muy conscientes. Al sistema se le gana. No es así como nosotros pensamos que con el gobierno no se puede. Hace rato escuchaba yo a un compañero cómo había enfrentado una serie de situaciones y cómo se le gana al gobierno. Nada más hay que organizarse, ¿sí? Estar constante en la información, no con la que da la televisión,
sino la que se da en estos foros, la que se da en los comités que hay en diferentes colonias de usuarios. Por eso se creó la NUE, porque podemos vencer al sistema organizados y con paciencia. Eso es todo. Buenas tardes. Bien, también nos acompaña aquí el compañero José Antonio González, que él viene del estado de Jalisco. Entonces le vamos a pedir que nos dirija unas palabras de saludo, por favor. Buenas tardes, señores y señoras. Como ya lo dijo el compañero, yo vengo del estado de Jalisco, de Guadalajara. Allá participamos en varias organizaciones que hemos formado el Frente Amplio por la defensa de los energéticos. Y bueno, la compañera pues estuvo muy clara con todo el panorama que nos puso aquí, ¿verdad? Es catastrófico para todos nosotros. El otro día platicaba yo con un compañero y le decía que si la mayor parte del pueblo tuviera la información que acaba de darnos la compañera, estos bandidos que están en el gobierno no estarían ahí. Lo que pasa es que todo el pueblo desconoce la información. Este gobierno se encarga de que no baje esa información porque no les conviene, ¿verdad? Pero el pueblo indignado ya lo hubiéramos hecho, y por la vía pacífica. También, como dice la compañera, hay varias formas de vencer a este gobierno de bandidos, les digo yo, ¿no? En una empresa, por ejemplo, una empresa privada, una gran empresa privada, se contrata a un director. Si ese director empieza a entregar los bienes de esa empresa, no solo se le despide de la compañía, sino que se le mete a la cárcel por abuso de confianza. Pues nosotros debemos de ver que este gobierno es exactamente eso, es lo que está haciendo. Está abusando de la confianza, entregando algo que no le corresponde, porque el pueblo no le ha dado la autorización para entregar estos bienes. También yo siempre he pensado que México es uno de los países más ricos del mundo. Ahora estoy convencido de que es el país más rico del mundo, porque hemos soportado más de 500 años que han venido todos los países a explotarlo y todavía tenemos. Y lo más grave de todo esto es que somos el país más rico del mundo y tenemos 60 millones de pobres y más de 20 millones en pobreza extrema. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, pues es muy grave lo que está pasando en México. Qué bueno que se hagan estas reuniones. Allá en Guadalajara es muy difícil. Tenemos un pueblo muy dividido por cuestiones de religión. Ahí gobernó el PAN mucho tiempo también. Pero hemos estado también haciendo esto en algunas colonias. Yo estoy aquí precisamente a invitación del compañero de la NUE para ver cómo podemos también nosotros unirnos en esta situación de el no pago a las tarifas abusivas de la Comisión Federal de Electricidad. Eso está sucediendo en todo el país. Estuvo en Chiapas y bueno, Chiapas es lo mismo también. Estuvo en Veracruz y también eso es lo mismo. El otro día estuvimos compañeros del estado de Guerrero y es lo mismo también. Por lo mismo, el pueblo ha estado ahora sí que defendiéndose como puede, ¿verdad? Podemos decir que autodefendiéndose. Y qué lástima que no oí todo lo que la compañera de Michoacán expuso aquí. Pero ellos nos han dado un gran ejemplo también de que en realidad el gobierno nos espanta con el relato del muerto. No es tan fuerte como dice. La cosa es nada más que nos unamos y que nos organicemos, como dice la profesora. Y entonces las cosas van a cambiar.
Yo creo que esto lo tenemos que hacer rápidamente también. Tenemos que pasar la información de voz en voz, dejar de ver los noticieros de Televisa, que esos desvirtúan totalmente, y no solo los de Televisa, toda la televisión, pues, ¿no? Y la radio, ¿verdad? Desvirtúan toda la información. Entonces, bueno, yo espero que podamos estar más en comunicación con la nube, que vayamos ampliándonos más, que vayamos fortaleciéndonos en todo el país, ¿verdad? Unidos y organizados, y veremos otra cosa, sobre todo para las futuras generaciones. Algo que también es muy triste es que siempre en las reuniones donde estamos viendo todas estas situaciones tan importantes, no se ven los jóvenes, y desgraciadamente es para ellos, para los que estamos trabajando. Vamos a tratar de hacer algo con nuestros jóvenes, ¿no? Con nuestros hijos, ¿verdad? Decirles que abran los ojos, ¿verdad? Hay un cuento por ahí que hizo una compañera, mi compañera, que dice, se titula La herencia de Juan. Juan era un muchacho de extracción humilde, pero muy inteligente, y por lo tanto obtuvo una beca en uno de los mejores colegios donde iba pura gente popis. A él lo molestaban mucho porque pues era por su origen humilde. Ahí iban niños de Estados Unidos, niños de Canadá, niños de todo el mundo. Fueron creciendo y Juan sabía que su abuelo le había dejado una carta y que era su herencia, y que en esa carta le explicaba la riqueza que iba a tener. Entonces él no se preocupaba y se sentía muy orgulloso. La condición del abuelo era que la abriera cuando llegara a la mayoría de edad, a los 18 años, que curiosamente coincidía con que él iba a entrar ya a la universidad. Y entonces, ya aproximándose a esa edad, estaba muy contento porque entonces iba a poder taparles la boca a todos los niños diciéndoles: yo soy más rico que ustedes porque mi abuelo me dejó una herencia. Bueno, llegó la fecha y cuando abrió la carta, vio que su abuelo le decía que se diera cuenta de ese gran país que tenía, de todas esas riquezas. Esa era la herencia que le estaba dejando el abuelo. Y entonces dijo: ah, caray, pero ahora ya está en manos de los extranjeros y de todos estos, entonces ¿qué voy a hacer? Pues me voy a preparar para ver cómo legalmente, por medio de una carrera o de lo que sea, puedo arrebatarles lo que se han llevado, ¿verdad? Y entonces les empezó a decir a los niños canadienses: ustedes son más pobres porque ustedes se han llevado toda la riqueza, el oro y la plata, tienen la tercera parte del país ya con ustedes, pero yo lo voy a recuperar porque eso es mío, nosotros somos el país más rico. Entonces ese cuento es muy importante, ¿no? Hay que decirles a nuestros hijos de la herencia que tienen, la herencia que le estamos dejando, de veras, pero hay que luchar por ella, ¿verdad? Pues muchas gracias por la palabra, les traigo un saludo de allá de Jalisco, ¿eh? Gracias, señor. A continuación les presento al compañero Juan Carlos Pons con las leyes secundarias. Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeros. Yo represento al Comité de Tepeyac Insurgentes aquí de la Gustavo Madero. Mi participación pretendo hacerla ágil y rápida, aunque esto es un tema muy enredado, la legislación secundaria, de las leyes secundarias. La compañera, la maestra Conchita, nos hizo una amplia exposición sobre lo que es la reforma energética. Y la reforma energética, a partir de ella, viene una serie de precisiones que son las leyes secundarias, que creo que también habría que hacer la precisión que no son tan secundarias, en realidad deberían de llamarse las leyes reglamentarias. En la reforma energética se plasma qué es lo que se va a hacer, y en las leyes reglamentarias se plasma cómo se va a hacer. Entonces es importante revisar esto porque, como dicen por ahí, el diablo está en los detalles, y es precisamente la manera en que quieren entregar este país. Bien, a grandes rasgos podría decir
que para consolidar la reforma energética, la Presidencia de la República envió al Congreso de la Unión, conformada por los senadores y los diputados, 21 leyes. Estas 21 leyes son las que consolidarían la manera en que se pretende entregar los hidrocarburos y todas las fuentes energéticas de nuestro país. Y no solamente es el petróleo, sino también en el aspecto de la energía geotérmica, que es el vapor que sale de la tierra y se utiliza para la generación también de energía eléctrica. Y entre ellos está la ley de la industria eléctrica. Estas 21 leyes, 15 de ellas están siendo revisadas por el Senado y las restantes por la Cámara de Diputados. Ayer dieron ya algunas precisiones sobre la postura del Senado, y esta postura es la de entrega absoluta de los recursos a los privados, a los particulares, ya sea mexicanos o extranjeros, fundamentalmente extranjeros. Esa es la realidad de las cosas. En cuanto a la exploración y extracción de los hidrocarburos, se plantea la creación de contratos para esta exploración y extracción, que pueden suscribir las empresas, como es en este caso Pemex, que es una empresa productora de Estado, en lo que se está transformando, en lugar de Petróleos Mexicanos como una empresa de la nación, ahora es una empresa productiva de Estado, ¿sí? Con lo cual la están haciendo competir con las empresas que vienen del extranjero en el mismo sentido, con desigualdad de circunstancias, porque se le da a las empresas extranjeras mejores condiciones que a Pemex. Tiene una serie de condiciones en cuanto a la exploración y extracción que redundan simple y sencillamente en que va a haber un arbitraje internacional, es decir, las leyes del país quedan hechas a un lado y ahora los extranjeros son los que nos van a decir cómo se dirimen las controversias y los problemas que puedan suscitarse en los contratos de extracción y de producción de hidrocarburos. Y en cuanto a los yacimientos transfronterizos, es decir, los que se comparten con Estados Unidos, graciosamente dicen que al menos 20% de estos deberá intervenir Pemex, en lugar del 100% que podría ser. Ahora aseguran que por lo menos 20% en eso se intervendrá Pemex. Bien, tiene una serie de consideraciones acerca de los órganos que han desarrollado para regular la energía. No es más que ciertos organismos en donde interviene el secretario de Energía, que ustedes ya conocen, el empresario gasolinero Pedro Joaquín Coswell. Él es el presidente del Consejo de Estado de las Empresas Productivas, y vienen sus incondicionales, que son sus secretarios. Todo esto para determinar la manera en que funcionará la empresa productiva de Estado en la que se transformará Pemex. Para reiterar el asunto de las gasolinas, que están prometiendo tanto que bajarán en cuanto se consolide la reforma energética, pues gran mentira, porque aquí hay un cuadro que es de la propia CENER, la Secretaría de Energía, en donde dice que 2014, todo 2014 suben las gasolinas cada mes, 9 centavos la magna, 11 la premium y 11 el diésel, durante todo 2014. A partir de 2015 y hasta 2019 los precios máximos de las gasolinas y el diésel se actualizan conforme a la inflación, ¿sí? De tal manera que si la inflación es alta, pues los precios van a subir más. Si la inflación es baja, yo dudo que bajen, pero seguramente van a subir un poco menos. Sin embargo, la perspectiva es de subir la gasolina todos los meses del año hasta 2019. Y en 2020 el precio va a ser libre. A partir de 2020 el precio es libre, ¿sí? Si uno va a porque a partir de 2017 se van a permitir que se establezcan las gasolinerías de otros lugares, como fundamentalmente
que los gringos, pocas palabras. La Shell, la Exxon, todo ese tipo de marcas de las grandes transnacionales petroleras se van a instalar, y entonces a partir de 2017 ya tenemos esas empresas gasolineras en nuestras avenidas, en nuestras calles, en nuestras carreteras, y 3 años después ellos decidirán cuánto es lo que va a costar el litro de gasolina, que seguramente no va a ser a nuestro favor, como lo hemos estado viendo. Bien, cosa importante también en relación a estas leyes secundarias es un asunto muy amenazante, que es el de la contraprestación por el uso de la tierra. Si decide que es necesario la tierra de alguien para imponer alguna cosa productiva, algún desarrollo energético, entonces ellos, la Secretaría de la Procuraduría Agraria va a establecer unas negociaciones con el dueño de los terrenos, ¿sí? Y va a mediar para que quien quiera poner ahí la empresa productiva de extracción de hidrocarburos o de lo que sea energético, para que se lo vendan. Si no los convencen en 90 días que tienen que vender su tierra, entonces se va a constituir una cosa que se llama servidumbre legal de hidrocarburos, que no es otra cosa que una privatización de las tierras en favor de las empresas extranjeras que vienen a poner ese tipo de negocios. Si aún así llegara a haber otra controversia, sobre todo por el monto de la instalación, o por el monto de la contraprestación, se le llama aquí, es decir, por el pago de las tierras, entonces se hace un avalúo comercial. Si ese avalúo comercial no está de acuerdo alguna de las dos partes, se hace otro avalúo, ¿sí? Y el pago se plantea en función de que se haga un promedio entre los avalúos y se le dé al propietario del terreno la cantidad promediada, entre lo más alto y lo más bajo, una cantidad media, ¿sí? Finalmente, si no hay acuerdo, entonces la CENER, o sea, la Secretaría de Energía, puede decretar la servidumbre legal de hidrocarburos o iniciar el procedimiento de expropiación. Es decir, ahora se va a expropiar en función de las empresas particulares que quieran poner un negocio de energía. Es importante que nosotros estemos atentos a eso, porque estos no solo son terrenos rurales, eso no solo son terrenos rurales, también en terrenos urbanos se plantea este tipo de situaciones. Ahora, particularizando el asunto que nos trae aquí, que es la energía eléctrica, se plantea una nueva estructura de la industria eléctrica, que en generación se permite la entrada de particulares. Ahorita ya más o menos el 40-43% hay particulares generando energía eléctrica. Bueno, ahora se vuelve totalmente abierta la entrada, ¿sí? y les ponen a competir con la Comisión Federal de Electricidad, ¿sí? Se crea un organismo de control que se llama Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, que es el mediador entre las empresas privadas y el gobierno, ¿sí? Van a determinar las empresas que entran, en qué cantidades, qué es lo que van a producir, etcétera. Y determinan dos tipos de consumidores: el consumidor de suministro básico y los usuarios calificados, les llaman. En este caso, los usuarios de suministro básico somos nosotros, los usuarios domésticos y los pequeños comercios. Los usuarios calificados son las grandes empresas. Entonces, la Secretaría de Hacienda fija las tarifas de los usuarios, la Comisión Federal de Electricidad provee el suministro básico, es decir, van a seguir dándonos lata a los de Comisión Federal de Electricidad, y los usuarios calificados, o sea, las grandes empresas, las que realmente dan ganancia a la industria eléctrica, esa se va para los particulares. Ha sido más descarado. Esa es la situación. La entrega es absoluta. Ahora bien, en cuanto a generación,
se plantea que haya generación por parte de la Comisión Federal de Electricidad o también con generación de alguna empresa con Pemex o también Comisión Federal de Electricidad contratando a privados o particulares o directamente particulares. Todos esos productores de energía eléctrica van a caer bajo el control de la CENACE, que les decía que es el Centro de Control de Energía, y para comercializarse se hará a través de la Comisión Federal de Electricidad en cuanto a los usuarios básicos, como les llaman, y obviamente ahí van a entrar las empresas privadas para el usuario calificado, ¿sí? En cuanto a la transmisión y distribución, lo sigue haciendo la Comisión Federal de Electricidad, es decir, las redes las seguirá construyendo Comisión Federal de Electricidad y el mantenimiento será a cargo de ellos. O sea, a cargo de nosotros, porque nosotros somos los que le estamos pagando a la Comisión Federal de Electricidad en los impuestos, aunque ahorita nosotros estemos en huelga de pagos. Sin embargo, en impuestos seguimos financiando la distribución de las redes eléctricas y la construcción de las redes eléctricas. Bien, en cuanto a las tarifas y precios, la Comisión Reguladora de Energía regulará las tarifas de transmisión y distribución para los servicios que presta el CENACE, es decir, cuánto van a cobrarles por usar las redes eléctricas que construyó la Comisión Federal con nuestros impuestos. Bueno, eso lo va a establecer la Comisión Reguladora de Energía, ¿sí? Eso se les cobrarían a los privados o a la misma CFE que va a usar las redes para distribuir energía eléctrica. La Secretaría de Hacienda, como hasta ahorita, va a fijar las tarifas del usuario del suministro básico y los precios que pagarán los usuarios calificados se pactarán libremente en el mercado. Entonces, esas son las condiciones de mercado por las que tanto han peleado estos infames que nos están gobernando. Viene otra consideración acerca de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, en donde se definen las condiciones de los pagos asociados a los contratos, licencia, utilidad compartida y producción compartida. Son las nuevas maneras de explotar los energéticos, contratos de licencias, utilidad compartida y producción compartida. En esto es donde se están o pretenden llevarse las ganancias del petróleo. Siguen insistiendo abiertamente y lo van a seguir viendo los comerciales que el petróleo es nuestro, que el petróleo es de la nación, ¿sí? Así lo manifiestan. Pero lo que no dicen en la televisión, lo que no dicen en los comerciales es que las ganancias del petróleo es lo que se van a llevar las empresas extranjeras, ya sea a través de una licencia de explotación, ya sea de sacar el petróleo y compartir la utilidad, o sea la ganancia, o ya sea sacar el petróleo y una parte para ti y otra parte para mí. Esa es la idea. Y se va a crear un Fondo Mexicano del Petróleo, en donde se pretende que con este Fondo Mexicano del Petróleo pues se pueda financiar cuando haya fluctuaciones del petróleo. Lo que pasa es que a quien se va a financiar es a las empresas extranjeras. Por ahí escuché en el radio donde estaban haciendo unas declaraciones los del PRD ahorita, que se oponen a ese tipo de financiación de ese Fondo Mexicano del Petróleo, porque no es más que darle la legalidad a una entidad que va a financiar a los privados. Esa es la finalidad del Fondo Mexicano del Petróleo. Eso no lo dice aquí, pero yo lo escuché y me parece que es bastante cuerdo lo que están diciendo, en este caso los senadores estos del PRD, porque en algunas circunstancias tienen algunas cosas que sí pues tienen cierta coherencia, aunque desgraciadamente la defensa no la hagan con coherencia, ¿no? En términos generales, esa es la situación de la reforma energética y fundamentalmente referida a la electricidad, que es lo que nos compete en este momento. Nos compete como mexicanos todo, pero para abreviar el tiempo quise referirme fundamentalmente a la reforma secundaria o la reforma reglamentaria, perdón, a la ley reglamentaria de la industria eléctrica.
Por mi parte es todo. Yo les agradezco mucho la atención y creo que las preguntas, si hay alguna, con gusto trataré de contestarlas al final del foro. Muchas gracias. Bien, le agradecemos al compañero Pons La gran pregunta que nos hemos hecho, y creo que es a nivel nacional, es cómo resistir este tipo de embates. Por todo lo que aquí antecedieron mis compañeros, creo que a veces es un poquito medio desgastante cuando no nos gusta o cuando escuchamos leyes, cuando escuchamos reformas energéticas, escuchamos ese tipo de cuestiones. En el rostro de muchos de nosotros se ve el aburrimiento. Es decepcionante, pero lo hemos vivido a lo largo y ancho. Y aquí haciendo hincapié de lo que nos hizo prácticamente surgir en Chalma de Guadalupe y resistir este tipo de cuestiones, fue la energía eléctrica. Desde el momento en que desapareció energía eléctrica, desapareció luz y fuerza del centro, prácticamente quedamos en un vacío. Nadie nos informó. Chalma de Guadalupe se vio obligado, con un grupo de ciudadanos conscientes de que algo estaba sucediendo, a hacer documentos, a hacer un escrito, de dirigirnos al Estado, a Comisión Federal, en donde prácticamente se nos desconoció. Nadie informó, nadie dijo nada. Y nos causó tanta decepción, porque en el momento en que desaparece luz y fuerza del centro, nos preguntábamos nosotros como ciudadanos, ¿y a quién le pagamos? Si nadie nos informa. El Estado lo único que dijo, pues ahí están los recibos, los emito, y empezaron a elevarse los costos, y la gente se preguntaba, ¿pago? No, sí pago, si es preciso hasta en abonos chiquitos. Bueno, para no ahondar en este tipo de temas, cuando vimos la situación tan catastrófica, que los costos se estaban elevando, lo único que hicimos nosotros es organizarnos y decir, no pagar por simple sencillamente porque nuestra palabra es ley, y decir ley porque la Constitución nos asiste, pero el desamparo viene aquí. ¿Quién te respalda a ti como ciudadano común y corriente? ¿Quién? ¿Las autoridades? ¿El Estado? ¿El gobierno a nivel de la nacional? ¿Que simple y sencillamente no dan la cara? ¿Los partidos políticos? Bueno, eso era lo que realmente nos preguntábamos muchos de nosotros. ¿Quién te informa a ti, ciudadano común y corriente? ¿Quién? Bueno, señores, lo único que nosotros dijimos, organicémonos y protestémonos, enfrentemos a Comisión Federal. Eso fue lo que hizo Chalma de Guadalupe. Se nos tomó a loco. Simple y sencillamente se nos tachó a decir, señores, oye, ¿ustedes por qué se están organizando? Y decirles a los señores que no paguen. Tienen que pagar porque el Estado no cuenta con recursos. Eso era lo que manejaba Comisión Federal. No cuentan con recursos, señores, y paguen. Y nosotros dijimos, no pagamos. Simple y sencillamente, no pagamos y nos vamos a una huelga de pagos. Y desde ahí empieza la lucha enfrentando a Comisión Federal. Se viene este gran desastre, gran vacío, a donde le preguntábamos nosotros a nuestros famosos representantes populares, a nuestro representante popular, que voy a hablar del diputado local, del diputado federal, del distrito 10, de la Gustavo A. Madero. Mandábamos documentos para que el señor hiciera acto de presencia, ni sus luces, señores. Los señores ausentes. Y alguien decía, pues si voté por el diputado, ¿dónde está ese diputado? ¿Por qué no hace acto de presencia? Bueno, creo que no necesitamos la varita mágica para saber que ese diputado jamás iba a hacer acto de presencia. ¿Por qué? Tenemos un diputado local, tenemos un diputado federal, y bueno, simple y sencillamente en cada distrito, en cada delegación contamos ese tipo de diputados, y brillaban por su ausencia. La realidad fue de que en ese momento, cuando nosotros exigimos de que los señores dieran la cara, empezamos a organizarnos, recorrer la colonia, que nuestra colonia Chalma de Guadalupe es de 30,000 habitantes, informarles y decirles, vamos a organizarnos, vamos a protestar, no pagamos agua, no pagamos luz, no pagamos predio, no pagamos ningún servicio, señores. Esa era la postura de este servidor y corrimos la voz. Y dicen,
están locos. Ustedes están pensando, están actuando en forma radical. Pero nos ha servido, señores. ¿Qué pasó? Estoy hablando del año pasado, fue cuando también nos vimos tan desesperados, porque llegó Comisión Federal en forma masiva para tratar de instalar medidores digitales. Los famosos medidores digitales. Y decían, se me quita el mecánico para colocarme el digital. Pero ¿y esto qué es? O sea, el mecánico cómo funciona y el digital qué características son. Igual, sigue el desamparo, sigue la ignorancia, nos come, esa es la verdad. Aquí ya se virtió. O sea, estamos totalmente embelesados en otras cuestiones que no sabemos cómo defendernos. Esa es la realidad. Llega Comisión Federal vendiéndonos de que prácticamente se nos tenía que instalar los medidores digitales. Pero afortunadamente había mujeres y hombres que ya estaban o los habíamos preparado en reuniones en forma general de que los íbamos a correr. Hombres como este servidor que se va a laborar de lunes a viernes y que prácticamente se encuentra a lo mejor la casa desamparada, pero hay una mujer o hay mujeres que prácticamente salen a defender o hacen el sustituto de papel en defensa del hombre o la mujer. Eso nos valió porque las mujeres, aquí lo voy a decir públicamente y creo que ya somos más que nada reconocidos, de que Chalma de Guadalupe con un grupo de mujeres respaldado por los hombres, corrió a Comisión Federal y decirle, señores, no queremos esos medidores digitales. Y los señores decían, ¿y por qué? Denos unos argumentos. El argumento era muy fácil. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no quiero. Mi palabra es ley, no quiero. Y además, dice, sí, pero cuentan con un amparo que prácticamente Profeco también lo desconocía. Lo único que hicimos fue decir, señores, aquí nosotros nos paramos y hagan lo que quieran y no nos instalan los medidores. Bueno, aquí lo voy a comentar como una anécdota. Llega a Comisión Federal, se le quita a una señora el medidor, salen las mujeres y les dicen, señores, instale ese medidor o lo linchamos. Así de simple, o lo linchamos. Y el señor se queda, dice, ¿y cómo? Así como lo oyó, lo linchamos, porque la posición ya es totalmente drástica, estamos cansados, porque nadie nos argumentó, nadie nos dijo por qué razón nos van a cambiar esos medidores. Y Comisión Federal se queda y dice, oye, caramba, a ustedes prácticamente se les ha citado, se les ha informado de que nos sentemos a dialogar. Sí, mucho antes, para no cansarlos, nosotros nos sentamos con Comisión Federal. Ellos lo único que argumentaron era de que nos iba a beneficiar el cambio de medidores digitales. Lo que nunca nos dijeron, porque también nos dimos a la tarea, y aquí es donde surge, cuando desaparece Luz y Fuerza del centro, surge Asamblea Nacional de Usuarios. En una reunión en donde este servidor, como muchos de los que están aquí presentes, empezaba a lo mejor a surgir esas semillas. Y escuchamos esas propuestas y decir, señores, organizados podemos hacer muchos. Estábamos tan desbalagados que prácticamente regresamos nosotros a nuestras colonias y no creímos que prácticamente esta asamblea iba a tener la fortaleza que en este momento, yo lo puedo decir públicamente, nos ha servido. ¿Por qué? Porque gracias a las leyes que la asamblea, a través de internet, que algunos teníamos acceso y algunos no, nos enteramos, Constitución, ahora sí que puño en mano, haciendo valer y decir, señores, fue violatorio. Comisión Federal no tiene por qué cobrarnos, ¿sí? Es violatorio y es anticonstitucional. No tenemos por qué pagarles. Y empezamos a manejar borrón y cuenta nueva. Una tarifa social, porque la energía eléctrica es un derecho humano. Y eso viene gracias a la Asamblea Nacional de Usuarios y de mucha gente, a lo mejor mucho más capaz de los que a lo mejor aquí estamos presentes, pero a veces ni siquiera tenemos un foro en donde poder expresar, porque también se nos reprime. Hemos visto que estos gobernantes, en vez de tratar de informarnos, lo único que hacen es distorsionarnos, es tratar de desinformarnos. Esa es la realidad. Chalma de Guadalupe enfrentó este tipo de cuestiones y nos ha servido. Gracias a ese grupo de mujeres, nosotros a Comisión Federal los corrimos, pero estamos enfrentando el problema del agua, estamos enfrentando el problema del transporte público, estamos enfrentando el problema de los deportivos que se están privatizando en la Gustavo Amadero. Pero aquí nos trae sobre la energía eléctrica. Hemos ido a la Gustavo Amadero
y prácticamente se nos ha corrido. Hemos ido 3 veces y la señora delegada ni sus luces. Lo único que pedíamos nosotros era su presencia para tratar de que sea la intermediaria, si era posible, para que no se nos tachara de radicales, o sea, Chalma de Guadalupe. Y la señora, simple y sencillamente, nunca nos recibió. Nos dimos cuenta con tristeza de que en la Gustavo Madero se gobierna con ciertos sectores. Esa es la realidad, y es a lo largo y ancho. Estoy hablando de mi delegación. Lo digo con decepción porque ni siquiera se nos ha recibido, y no porque sea la dependencia que va a resolver estos problemas. Creo que los problemas los vamos a resolver todos los que estamos aquí presentes. Organizados podemos hacer muchos. Lo único que puedo decirles es de que, y lo digo con decepción, los partidos políticos ya no nos representan. Es triste, pero ya no nos representan. ¿Cómo me gustaría, de veras, verlos y dar la cara a aquellos que se dicen asambleístas, aquellos que se dicen diputados federales y locales, estar en defensa de la ciudadanía, en defensa de esta situación que hoy en día nos está sangrando? Ningún mugroso salario alcanza. Es triste y decepcionante, porque hay tanta delincuencia. Simple y sencillamente no los justificamos, pero hay una razón. La razón es de que este gobierno ya no nos representa. Por eso decimos, ya basta, ya basta. Traía un discurso, pero salen sobrando los discursos, salen sobrando las palabras como para decirlo en forma tan bonita. Lo único que pedimos es, creo, organizados, oyendo a la señora, oyendo al señor, oyendo a todos los que están aquí presentes, es organizados, podemos hacer bastante. Desbalagados, como se dice comúnmente, nadie va a conseguir nada. Entonces lo único que pedimos es de que este foro, como muchos que quisiéramos poder externarlo, y quien lo esté llevando a cabo, mis respetos. Lo único que puedo decir aquí, gracias, organizados, conseguimos bastante. Muchas gracias al compañero Paulino por sus certeras palabras. Creo que pone el dedo en la llaga en muchas cosas, y definitivamente por ahí, por donde el compañero dice, es por donde está en realidad el camino. Vamos a cerrar las intervenciones con la participación del maestro Carlos. ¿Por dónde anda? Enfrente de ti. Ah, perdón, es que se escondió atrás de la computadora. Y respecto a lo que decía el compañero Paulino, pues Azcapotzalco para el día 20 va a realizar su foro y está cordialmente invitado desde ahora, porque efectivamente lo que necesitamos son espacios donde podamos expresarnos y donde podamos manifestar todas las inquietudes que tenemos. Antes de cederle el micrófono al compañero Carlos, permítanme señalar que el día de ayer me llegó la información de que el compañero Marco Antonio Suástegui, dirigente del Comité de Ejidos y Comunidades Opositores a la Parota, fue brutalmente detenido y encarcelado por el gobierno del estado de Guerrero por el único delito de defender consecuentemente a los habitantes de La Parota, que se niegan a entregarle sus tierras a las transnacionales que quieren construir una hidroeléctrica que no necesitan y que lo único que va a traer es riqueza para ellos y miseria, riqueza para los empresarios y miseria para los campesinos. Exigimos, por supuesto, la liberación del compañero, y vamos a hacerlo haciendo de la misma manera que lo hacemos cotidianamente todos los días para que nadie lo olvide, exigiendo la liberación de Juan Carlos Flores, de doña Edina Rosas y de Humberto Cordero. Entonces, compañeros, no permitamos ninguna agresión más. Recordemos, una de las exigencias, una de las demandas de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica es la no criminalización de la protesta social y la libertad de todos los presos políticos. Bien, le cedemos la palabra aquí al compañero maestro Carlos. Gracias. Buenas tardes.
Pues bueno, muchos de los compañeros que han participado, creo que entre todos vamos llegando a un punto de acuerdo. Todos coincidimos en que las autoridades nos están minimizando. Para las autoridades vamos siendo cada vez más invisibles y solamente son visibles los intereses de unos pocos. Cuando los vecinos nos organizamos y demandamos algunas de nuestras necesidades básicas, la solución de estas, pues prácticamente nos ignoran, ¿no? Nos dan trámites y trámites donde sabemos que no va a haber respuesta, sino solamente quieren cansarnos, quieren desgastarnos y al final imponernos lo que ellos quieren. En ese sentido, hace unos cuantos meses, la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica planteó avanzar en esta situación de la huelga de pagos a una situación de desobediencia civil. Este concepto a veces nos llega a hacer un poco de ruido, no nos deja claro algunas situaciones, porque algunos políticos o algunos grupos también ya lo han planteado que tenemos que avanzar a una desobediencia civil pacífica, a unas situaciones más de cómo responderle al gobierno y a las autoridades cuando ellos no nos hacen caso. En ese sentido es que nosotros nos hemos estado dando la tarea de trabajar con los comités, con nuestros vecinos, para ir tratando de explicar y de dejar en claro qué es esto de la desobediencia civil y para qué es lo que vamos a ocuparla como usuarios de energía eléctrica y como pueblo en general. Tratando de explicar qué es esto de de acuerdo a sus intereses para ser el que siempre gana. ¿Qué es lo que hacen los niños? Los niños agarran sus canicas y dicen, contigo yo no juego. Yo juego con el que está respetando las reglas y vamos a modificar las reglas por si algo no te quedó claro y vamos a volver a jugar de una manera justa. El que es el abusivo solo tiene dos caminos. O se separa del juego o se alinea y vuelve a jugar con las reglas que pusieron entre todos. Y es lo mismo que tenemos que estar haciendo como ciudadanos. Como ciudadanos nosotros tenemos un pacto con el gobierno y con el Estado. Un pacto donde somos iguales y el Estado no está por encima de nosotros. Pero si el Estado hoy ha tomado una posición donde quiere minimizarnos, donde solo quiere privilegiar sus intereses, esas reglas para nosotros no son justas y no nos queda otro camino más que tomar nuestras canicas, organizarnos, replantear las reglas de cómo vamos a estar viviendo y desarrollando nuestra vida cotidiana. Y si el gobierno quiere volver a estar con nosotros, va a tener que reconsiderar sus posiciones, porque no estamos de acuerdo en que el gobierno nos siga mandando cuando las reglas que está imponiendo pues son contrarias a los intereses de las mayorías. Entonces nosotros es lo que hemos estado planteando como usuarios de energía eléctrica dentro de los comités. Hemos impulsado una medida que es la huelga de pagos. Esta medida en un principio pues a algunos les parecía como irrelevante, ¿no? Pero nosotros creemos que el gobierno se sostiene de dos situaciones. El gobierno necesita de los recursos que saca de nuestros impuestos y necesita también de nuestra obediencia. Como usuarios hemos decidido estarle golpeando el bolsillo y hemos decidido dejar de dar dinero en las arcas, que en este caso sería de la Comisión Federal de Electricidad. Nosotros estamos convencidos de que en un mediano y largo plazo el golpe económico va a tener que obligarlos a replantear la situación que ellos manejan como empresa ante los usuarios y va a llegar el momento en que va a tener que escuchar las demandas que le estamos haciendo. Pero también como usuarios de energía eléctrica nos hemos dado cuenta que no nada más somos usuarios de energía eléctrica, ¿no? Como decía el compañero de Chalma, somos usuarios de un montón de servicios que antes eran derechos, pero ahora se están volviendo servicios, ¿no? Antes teníamos derecho al agua, a la luz, a la educación y a la salud, y ahora todo eso el gobierno por un plumazo los está convirtiendo en la letra en servicios, ¿no? Y todos sabemos que un servicio cuesta, mientras que un derecho es obligación del Estado proporcionarlo. Entonces nosotros estamos viendo que no basta impulsar nada más la huelga de pagos, sino que tenemos que también ir planteando algunas situaciones donde primero estemos manteniendo este golpe a la economía del gobierno, pero también un golpe donde ellos vayan viendo afectada la obediencia, porque si el gobierno está viendo afectados los ingresos por vía de los impuestos, pero también la obediencia de sus ciudadanos, va a tener que replantear él cómo tratarnos. Y entonces hemos visto que los comités, dentro de los comités de usuarios no basta nada más con la huelga de pagos, sino que hemos empezado a plantearnos que también tenemos que imaginar en qué otras políticas de las que nos impone el gobierno podemos ir nosotros haciendo a un lado y plantearnos nosotros algunas alternativas
Y desarrollando esas alternativas es como vamos a ir derrotando poco a poco al gobierno, ¿no? La maestra Conchita lo ha dicho muchas veces, al gobierno se le gana con perseverancia y con paciencia, ¿no? No lo vamos a ir venciendo de un día para otro, sino que tenemos que ir minando poco a poco todas las acciones que él hace en contra de nosotros. Si las televisoras hacen alguna propuesta, el gobierno las escucha. Si los bancos hacen una propuesta, por muy loca que parezca en las finanzas de la nación, el gobierno las ejecuta. Entonces son un montón de personas que defienden los intereses, pero solo si tienen las posibilidades económicas es que pueden defenderlos, ¿no? Y a nosotros cada vez nos van dejando a un lado, y cuando nosotros proponemos algo, a nosotros no se nos escucha. Y nosotros hemos estado platicando aquí como vecinos que nosotros tenemos un montón de posibilidades de imaginar alternativas a las políticas, ¿por qué no decirlo así?, asesinas del gobierno. Nosotros tenemos un montón de vecinos que tienen muchos conocimientos por sus profesiones, por las experiencias de vida, y creemos que dentro de los comités hay capacidad de hacer alternativas en educación, en salud, en la economía, darles un carácter diferente, ¿no? No un carácter mercenario como quiere el gobierno y el sistema, sino un carácter solidario y de cooperación para ir generando una unidad que es con la que vamos a ir venciendo al gobierno, ¿no? Nosotros no podemos lanzarnos a una ofensiva fuerte contra el gobierno si dentro de nuestras colonias no hay una colectividad, no hay una comunidad. No me imagino a los vecinos de Guadalupe Chalma enfrentando a los de la CFE si antes no fueron construyendo poco a poco la unidad entre vecinos. Creo que ese es uno de los primeros pasos que tenemos que ir planteándonos en la campaña de desobediencia civil. El primer paso tendría que ser romper con el egoísmo y con el individualismo de cada uno de nosotros. Tendríamos que irnos reencontrando con los vecinos, porque a veces nos toca ver que dice el vecino, pues yo sí pago mi luz, ¿no? Y a veces hasta no nos quieren recibir los volantes, o no quieren escucharnos, pero sí tenemos que irnos dando cuenta que el vecino no nada más tiene el problema de la luz, tiene el problema del predial, del agua, tiene hijos en las escuelas, donde el trato en las escuelas y la política en las escuelas no es el más adecuado para nuestra población, ni infantil ni juvenil. Entonces, si nosotros vamos planteando que la desobediencia civil tiene que ver también con ampliar las luchas que se están haciendo dentro de los comités, creo que vamos a ir cumpliendo con ese sueño de varios de los que han ocupado este micrófono, de que en estos foros no sea nada más gente mayor la que está presente, ¿no?, sino que también estén los jóvenes y los niños, porque los mismos niños también tienen que irse involucrando, y los mismos jóvenes tienen que irse involucrando en todas estas problemáticas y en encontrar posibles respuestas a estas situaciones. Entonces, creo que esa sería la tarea que tendríamos que ir haciendo, ¿no? Que nuestros comités de usuarios den ese paso en ir viendo qué más podemos hacer para ir nosotros dejando de lado todas estas situaciones que se van generando por el Estado, ¿no? Si dentro de los comités empezáramos a diseñar proyectos a lo mejor de economía solidaria, como las cooperativas de consumo, creo que eso nos serviría como una experiencia interesante, porque lamentablemente la mayoría de nuestros vecinos dicen que el gobierno es el que ejercen las autoridades, ¿no? Las autoridades por las que votan, y como ya lo dijo el compañero, se vota por ellas, pero nunca más vuelven a aparecerse, ¿no? Se aparecen un ratito, vienen con palabras que aparentemente son campañas y promesas para cosas que nos interesan, pero si lo vemos más a fondo, lo que vienen a prometer son solamente cuestiones que benefician a sus intereses, no a los de la comunidad a la que dicen representar, sino a las personas que los están ayudando a llegar a los cargos de elección popular. Si nosotros como comités de usuarios de energía eléctrica vamos avanzando en plantearnos alternativas a las políticas del gobierno, tanto federal como estatal y delegacional, creo que vamos a ser capaces también de imaginarnos un montón de alternativas de acción y además generar la participación, porque el gobierno es a lo que le teme y es lo que debería de lograr la desobediencia de los ciudadanos, que lográramos que nosotros reclamáramos primero que nada ese derecho a que se nos reconozca la ciudadanía, porque en apariencia somos ciudadanos pero no se nos respeta y nunca se nos escucha. Y entonces, si nosotros fuéramos ahí generando muchos proyectos, nos iríamos involucrando, estaríamos generando una experiencia de ser y de aprender a ser un gobierno que vaya saliendo desde las colonias, y cuando el gobierno vea que no tiene
ninguna influencia ni posibilidades de que nosotros volvamos a ser obedientes como ellos lo esperan, creo que en ese momento vamos a estar en una capacidad de poder hacer lo que los niños cuando juegan a las canecas, ¿no? El gobierno se va a tener que ver obligado con más razón que nunca a replantearse las reglas, porque obviamente todas estas personas no quieren retirarse del país, porque saben que aquí hay un montón de intereses que los benefician, pero lo que nosotros estamos pensando es que todos esos intereses deben de ser de todos y no nada más de unos cuantos. Entonces, compañeros, el hecho, ya para terminar, el hecho de que hoy estemos aquí en un día caluroso, en una tarde en la que la mayoría de los vecinos prefieren estar encerrados en su casa y que nos estemos escuchando aquí, creo que ese es un gran paso, ¿no? Creo que ese es un primer paso a ser desobedientes, porque la obediencia ahorita nos diría que tendríamos que estar viendo o el partido en turno del mundial o la repetición de la repetición, y muchos de ustedes creo que están aquí convencidos de que eso no es lo prioritario en este momento, sino que lo prioritario es irnos encontrando y ver cómo nos organizamos para avanzar día a día en la lucha por nuestros intereses. Eso sería todo, compañeros. Bueno, a continuación, no sé quién quiera tomar la palabra o tenga alguna pregunta. Buenas tardes compañeros. Yo soy José Luis López, vengo de la delegación Benito Juárez y tenemos el mismo problema que tienen ustedes por acá. El mismo problema que tienen ustedes por acá. Y entonces aquí, retomando las ideas de todos mis compañeros que me antecedieron, la situación aquí, la palabra clave es organización. No se trata de salir a tontas y a locas a tratarse ni con la CFE ni con las autoridades, ni irse a quejar de los diputados y todo, que ya sabemos que no nos escuchan, ¿no? No nos escuchan, pero la onda es organizarnos. Qué bueno que están ustedes aquí. A mí me gustaría en un futuro que no ver sillas vacías, y sé que es muy difícil. Me pasa en mi delegación, mis vecinos ya no me quieren porque me rechazan los volantes y no me quieren hacer mucho caso. Pero poco a poco se van dando cuenta de lo que les dije hace 3 meses, ahorita les está pasando a ellos, y entonces es cuando ven el agua que ya les está llegando al cuello, entonces dicen, oye, ¿cómo hago mi queja y todo? Bueno, yo lo recibo, por supuesto, ¿no? Pero la idea es organizarnos, involucren a sus vecinos, aunque no los escuchen, insistan. Este trabajo es muy cansado, es muy largo, pero es la única manera que tenemos para enfrentar a la serie de arbitrariedades del agua, de la luz y de todos los servicios que tenemos. Ahorita básicamente nos enfocamos a la luz, pero eso es para muchos problemas. La idea es poner en los hechos lo que tanto gritamos en las consignas cuando vamos a la marcha. El pueblo unido jamás será vencido, pero eso hay que ponerlo en hechos, no nomás en palabras. Eso es todo, compañeros. Muchas gracias. ¿Alguien más que guste hacerle alguna pregunta? Yo cuando vi así muchas manos que hormigueaban para preguntar, bueno, pues ahorita es el momento. Y buenas tardes, compañeros, mi nombre es José Luis Zúñiga de Los Pedregales en Coyoacán. En lo personal me da mucho gusto, quiero saludar este tipo de foros, este tipo de eventos que en realidad enriquecen mucho el conocimiento de todos nosotros. Que es para mí muy importante hoy la presencia, y si la saludo, de veras, no están mis compañeros de comité, pero creo que es muy valiosa la participación de los compañeros que vienen de Guadalajara, de Michoacán, de Tabasco, porque eso nos enseña, el compañero también que viene del Estado de México, nos enseña y nos deja ver muy claro que no estamos solos, que esta problemática la estamos viviendo todo el país, que estamos cruzados de alguna forma por situaciones generales que nos afectan, que lo único que falta es este elemento aglutinador que nos lleve precisamente a ver que la misma problemática que se vive en el Distrito Federal se vive en el interior del país, y que si es necesario en este momento, pues estamos dando el paso nodal
para romper con el silencio, para romper con el aislamiento y a dar ese pequeño pero gigante paso que va a significar el de la unidad. Y la unidad, ¿por qué razón, compañeros? Porque ya lo han dicho muchos, digo muchos porque el que lo digan 2 o 3 es significativo, que cuando ya hablamos de los partidos estamos cansados porque son promesas y ya es necesario dar el siguiente paso en donde estos personajes ya no nos vean como monedas de cambio, que finalmente vienen, nos prometen y de todos modos nos dan migajas y saben que aquí nos van a tener en la mano cuando ellos quieren. No, yo replantearía el asunto al revés. Organizados podemos hacerles lo contrario. Si tú no me cumples, yo no te apoyo. Y qué más que no solamente no te apoyo, si no aceptas lo que está planteando la comunidad, no vamos contigo. Entonces es importante la organización y por eso yo saludo pues este evento y saludo a los compañeros porque este es un paso de hermandad en la búsqueda de la solución como ciudadanos de la problemática que vivimos los ciudadanos, de ciudadanos a ciudadanos. Entonces, vecinos, muchas gracias y yo quisiera preguntar solamente a los compañeros en el caso de Tabasco, del compañero de Tabasco, que bueno, allá nosotros sabemos que existe ya, teníamos una noticia que nos gustó mucho cuando la leímos, que fue que 300,000 tabasqueños, ¿no?, se ponían precisamente en huelga de pagos en contra de la CFE porque sus tarifas, sus costos por la energía eléctrica estaban muy altos. Y luego tuvimos una agradable noticia también de Chiapas, que en Chiapas no solamente los ciudadanos como tal, sino que incluso sus diputados del Congreso local, ¿no?, también estaban entrándole a una resistencia civil, a una huelga de pagos. Digo, eso creo que nos hace ver que no estamos aislados y que simplemente hace falta la unidad, hace falta enlazar la coordinación para que efectivamente, como lo han hecho ya también, la gran enseñanza que nos ha dejado Michoacán, que es la de, a falta de la seguridad que debería dar el Estado, ellos realizan, desgraciadamente, porque se han obligado, su resistencia a partir de sus autodefensas. Y creo que ese es ya dar un paso para decirle al gobierno, si tú no sabes hacer tu trabajo, nosotros lo sabemos hacer, lo podemos hacer, pero obviamente no nos cobres impuestos, no nos cobres algo que no estás llevando a cabo como una obligación que tienes de la manera correcta. Entonces, yo decía, mi pregunta es cómo en Tabasco, ¿no?, la gente se vincula y difunde este problema de la energía eléctrica, a través de qué mecanismo, a través de qué organización, red, cómo están organizados. Y en el caso de Michoacán, pues a nosotros nos gustaría que efectivamente hubiese un mayor número, cada vez más amplio, de gente interesada en esto, porque sabemos que Michoacán, yo soy michoacano y también me duele mi estado, aunque viva en el DF, y que sé que el hecho que se padezca la misma problemática, podemos buscar una solución conjunta porque nuestro problema es federal. Entonces, la vinculación me interesa generarla, de qué manera podemos sensibilizar a otros municipios, ¿no?, a otros lugares dentro de este territorio tan bondadoso como es Michoacán, para buscar una solución que nos surge a todos, una solución que tiene que ver con demandas fundamentales como es la tarifa social justa, para que también nos metamos a la otra que es tan importante, considerar la energía eléctrica como un derecho humano. Creo que son dos cuestiones nodales, aunque existen más elementos por ahí de demandas prioritarias para el movimiento, pero estas dos son prioritarias, así como la tarifa justa. Entonces, serían, digamos, y al otro compañero también, ¿no?, que nos visita de Guadalajara, pues nos da gusto saber que ya existe un frente ya en resistencia, y felicidades por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, quisieran los compañeros contestar la pregunta. A ver. Mire, nosotros para involucrar a todo el estado, porque el plan de nosotros es hacer un movimiento de todo el estado. Yo no sé aquí si les guste o no, pero nosotros nos hemos convertido también en autodefensa. No con las armas, no con nada más con la paz y la plegaria de que somos autodefensas porque estamos defendiendo los derechos. Y nos están haciendo reuniones. Empezamos por el último municipio de Michoacán, que es colindando ya con Colima, que es Coahuayana. Coahuayana es el lugar
que menos le llega apoyo del estado de Michoacán, porque ellos son los últimos. Ahora sí que ni son de aquí ni son de allá. Ellos recurren a Colima a hacer sus cosas porque Tecomán les queda cerca, pero es el último municipio de Michoacán. Y ellos acaban de sufrir cosas muy feas allá por parte del crimen organizado, pero aún así nos recibieron muy bien y nos están programando las reuniones. También quiero decirles que en la parte esa de la cordillera o de la costa, que es de Coahuayana hacia Caleta de Campo, ahí son indígenas, ellos son comuneros, pero también están sufriendo las mismas consecuencias de nosotros y ellos tienen derechos. Ellos se manejan, se van a constituir ya por derechos y costumbres. Entonces, también ahí nos van a hacer una reunión, porque ahí más que nada es como con los tiene un nombre especial el que manda ahí. Entonces, ahí no podemos entrar tan fácilmente, pero ya estamos haciendo reuniones en los municipios para hacer conciencia y levantarnos también en contra del pago comisión. Coahuayana, el día que fuimos, ese día recaudamos como unos 700 expedientes y se fueron ya la resistencia. Entonces, nosotros vamos a ir municipio por municipio, pero necesitamos que nos hagan las asambleas o que nos junten la gente, porque todavía hay gente en el municipio de Cualcomán, hay gente todavía mala en la sierra. Entonces no podemos andar así como si nada. No, necesitamos que la gente nos haga las asambleas. Por el lado de Cotija, de acá de Zaguayo y todo eso, ya ven cómo ha estado la situación últimamente. Entonces necesitamos que los que van adelante en la avanzada nos hagan la reunión y que sea segura, porque nosotros todavía no estamos 100% seguros. Entonces, pero el plan de nosotros es levantar todo el estado, si no se pueden todos los municipios, pues en los que se puedan, pero irnos a la resistencia, porque es el primer pueblo en Michoacán que se levanta en contra de comisión. Es el primero, no hay otro. Pues, como les había comentado al principio, realmente ahí en Tabasco, ahorita ya para este tiempo es algo que ya es como una costumbre, porque se inició hace casi 20 años y se facilitó enormemente que se inicie este movimiento de la resistencia, porque en aquel año, que fue aproximadamente el 95, fue gracias al licenciado López Obrador que se inició, porque hicieron fraude en las elecciones de gobernador. Entonces él llamó a la resistencia y pues inmediatamente casi toda la población, la mayoría de la población en Tabasco, empezó con los no pagar a CFE, pero actualmente ya se le dio, digamos, otro enfoque. ¿Qué pasa ahora? Pues la situación de las reformas, estas reformas que, como comentaban los compañeros, lo que quieren es, por un lado, los recursos de los mexicanos, de México, como es el petróleo y pues la generación que es CFE, privatizarlo, dárselo a empresas privadas y principalmente a empresas extranjeras, para que ellos se apoderen de todos esos recursos y ellos hagan el negocio que quieran, que obviamente siendo empresas grandísimas, transnacionales, y que van a venir a invertir miles de millones de dólares, no va a ser para regalarnos ese servicio, nuestro dinero. Ellos vienen a invertir como cualquier inversionista para tener ganancias, no pensando en los mexicanos, no como lo dicen en la televisión, que va a haber mucho trabajo y van a estar bien pagados y que todos vamos a salir adelante. Ahí, particularmente en Tabasco, ya se ha visto desde hace muchos años con las empresas extranjeras que contrata Pemex. Pemex está subcontratando muchas empresas y esas generalmente todo el trabajo se lo dan a extranjeros. Si es una empresa de Brasil, trae brasileños, si es de Venezuela, trae venezolanos.
si es de Canadá, pues canadienses, y a los mexicanos, a los tabasqueños, es muy raro que se les dé trabajo, siendo que están explotando el petróleo mexicano. Eso se va a ver en todo el país. Entonces, ahora el enfoque que se le está dando a la resistencia no es nada más de que las tarifas sean justas, sino también es una forma de presión, porque si nosotros como mexicanos hacemos esta huelga de pagos a CFE, a ninguna empresa que quiera invertir en CFE le va a convenir, porque obviamente no le va a convenir meterse al negocio que tiene la CFE y que nosotros no le estemos pagando. Entonces esa es una forma de presión ya en la práctica y en los hechos, porque ya vimos que lo que es el Senado, el Congreso, las cámaras de diputados en los estados están vendidas. Entonces a nosotros como mexicanos lo que nos queda es lo que nosotros podemos hacer, y en este caso la resistencia civil es prioritario, no solo porque es lo que nosotros podemos hacer, en cada casa hay el servicio de CFE, sino que es una forma sin salir a la calle, sin tomar las armas, sin ir a hacer plantones, simplemente dejamos de pagar el recibo de la luz. Claro, organizados, como decían los compañeros, tenemos que organizarnos, como es allá en Tabasco, que se está organizado, y si vienen a cortar, salen todos los vecinos y no le dejan a los trabajadores de la CFE que hagan el corte, o si por casualidad cortan, pues habemos quienes vamos y reconectamos gratuitamente el servicio. Ahora lo de la difusión, como ya está establecido desde hace mucho, pues ya toda la gente en Tabasco sabe que existe la resistencia civil. Lo que pasa ahora últimamente es que el gobierno, a través del PRI, a mucha gente le ha estado lavando el cerebro y los ha tratado de convencer de que eso es un delito, de que si tú compras algo lo tienes que pagar, si no es un robo. Pero no toman en cuenta que el petróleo es de México, o sea, es de nosotros, de los mexicanos, y que Pemex y CFE también son de México, son de nosotros. Entonces no estamos robándole a nadie, porque es de nosotros. Lo único que estamos haciendo es, como una protesta, no pagar a CFE. Es solamente una protesta. Incluso hay personas que dicen, yo sí puedo pagar y yo sigo pagando. Pues les aconsejamos que no paguen y que ese dinero que les llega de su recibo, que lo guarden y lo vayan ahorrando, y que cuando se solucione todo esto, si tienen que pagar, pues ahí tienen el dinero para pagar. Pero si se soluciona y se hace lo que se está pidiendo de borrón y cuenta nueva, entonces ese dinero va a ser como un ahorro que van a tener ahí. Y en cuanto a la difusión, se sigue haciendo difusión, pero ahora principalmente se está haciendo a través de Morena. Morena, pues como es un movimiento y que ya está en trámite para ser partido, tiene comités en todo el estado, en cada sección electoral tiene comités. Entonces se está apoyando a todos los comités para que lo difundan con todos los vecinos. Eso es lo que se está haciendo ahorita, pero realmente pues ya la parte más difícil ya está hecha desde hace muchos años, desde hace más de 15 años, que es que la gente se una. Y tan es así que de los seguidores de Morena en Tabasco, que están afiliados en Morena, son aproximadamente 100,000, y la población de Tabasco es más de 2 millones, pero de los 2 millones el 90% está en la resistencia. Quiere decir que cerca de 1.800.000 tabasqueños no pagan a CFE, pero nada más 100,000 están en Morena. El otro 1.700.000 no está en Morena. La mayoría no están en ningún partido, e inclusive muchos están en el PRI, o están en el PRD, o están en el PAN.
muchos son empresarios que tienen sus tiendas, tienen sus negocios, y que uno pensaría, sí pueden pagar ellos a CFE, porque es un negocio que les da para pagar, pero de acuerdo a como ven la casa, a como ven el negocio, es el cobro. Por ejemplo, si ven una casita de lámina, en vez de cobrar CFE 500 pesos, le cobra 2,000, 3,000 pesos. Y si es una casa de lujo, a lo mejor gastan 5,000 pesos, pero les cobran 10,000, 20,000. Y si es una empresa, pues en vez de que les cobren 10,000, les quieren cobrar 20,000, 30,000, porque esa es una forma de que el gobierno quiere cobrar a los que pagan para hacerlos que su deuda siga creciendo y de alguna forma tenerlos bajo una presión o un control de que no se quieran salir del redil a los que aún pagan a CFE. ¿Qué no tienen medidores? ¿A poco nomás les dicen así, pagan 20,000? Sí, exactamente, ese es el problema. Si hay medidores, y cuando nosotros lo hemos visto personalmente, cuando llega un cobro, por ejemplo, el cobro normal, si es de, digamos, 1,000 pesos al mes, y tú vas pagando mes con mes, no tienes ninguna deuda, pero de repente te llega un cobro de 10,000 pesos, y déjenme explicarles, uno va, pues dice, esto es un error, vamos a ir a la oficina para que lo arreglen, y cuando va a la oficina, ¿qué pasa? Dicen, no, es que en el 2007, que fue la inundación, se había hecho traspapeleo, se había hecho un arreglo, pero ese arreglo no es válido, entonces de aquel tiempo hay una deuda, y dice el usuario, no es que esa deuda, si la hay, no es mía, porque yo ni siquiera viví ahí, pero además es ilegal porque yo aquí tengo todos mis recibos anteriores, desde hace 2, 3 años, donde no tengo ninguna deuda. No, pues, para decirlo así, como se dice, no, tú hazlo como quieras, tú debes 10,000 pesos y lo tienes que pagar. Así lo hacen. Y no es una persona o alguna, son muchos casos. Y eso es el caso de los usuarios que están al corriente con sus pagos y que al ver esto se meten a la resistencia. Ahora hay usuarios que durante muchos años no han pagado y ya tienen un adeudo acumulado de 20, 30,000, 50,000, hasta 200,000 me ha tocado ver a mí personalmente. Entonces son adeudos impagables para la mayoría de la población. Pero simplemente lo más simple de esto, los medidores no respetan ya sea el consumo o la tarifa, porque hay de tarifas a tarifas, hay unas tarifas que son excesivamente caras. Entonces un usuario que normalmente paga 500 pesos, de repente le llega 2,000, 3,000 pesos porque le cambiaron la tarifa, porque dicen que pues la tarifa que le estaban cobrando no es la que le debían de cobrar, sino que es la otra tarifa más cara. Son cosas que realmente son ilógicas, que son absurdas, suenan absurdas, pero es lo que está sucediendo en muchas partes, y ahí en Tabasco nosotros lo vemos diariamente, porque personalmente pues junto con otros compañeros nos encargamos de hacer las recolecciones y andar haciendo pues este tipo de eventos y de invitar a la gente a la resistencia, pero principalmente, como les decía hace un momento, ahora el enfoque es que todos estemos en la resistencia, y como está sucediendo ahorita, ojalá y sea dentro del país, para evitar esas reformas, principalmente la reforma energética, que es la que más va a afectar al país si se lleva a cabo. Y esta es, yo lo veo personalmente, lo veo así, es la mejor arma que tenemos nosotros para evitar la reforma energética y las otras reformas también. Como decía el compañero, vamos a demostrar al gobierno que nosotros los ciudadanos tenemos el poder, y el gobierno tiene que hacer lo que nosotros decimos y lo que a nosotros nos beneficia. Gracias.
Bien, pues compañeros, me parece que ha sido un evento muy rico y que pues ya nos aclara en buena medida las lagunas, dudas y demás que teníamos respecto a los temas que los compañeros nos han hecho el favor de abordar. Yo de mi parte quiero hacer nada más una propuesta. Yo quiero proponer a la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, a los compañeros de Tepalcatepec, los compañeros de Jalisco y de Tabasco, en general, a todos los usuarios, la siguiente, quiero hacerles la siguiente propuesta: que una de las demandas, una de las metas que nosotros cumplamos es la de que las empresas generadoras de la energía eléctrica sean de nuestra propiedad y no del gobierno, porque somos nosotros finalmente quienes aportamos todos los recursos para hacerlas funcionar. Nosotros somos 35 millones de usuarios. Si cada uno de nosotros pusiera 1,000 pesos, de golpe tendríamos 3,000 millones de dólares con los cuales decirles: aquí están, la empresa es nuestra. Y de que podemos. El asunto es de que analicemos la propuesta, porque no es así de sencillo. Analicemos la propuesta, discutámoslas en nuestros comités, discutámoslas dentro de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica y también con las organizaciones fraternas que hoy nos visitan y con muchas otras con las cuales deberemos de contacto y relación. Bien, le cedería por último el uso de la palabra al compañero Pavel para que nos haga favor de clausurar el evento. Buenas tardes, compañeros. Muchos ya nos conocemos, soy su servidor Pavel Flores, hemos trabajado conjuntamente en algunos comités, concretamente en los comités de San Juan de Aragón, tanto séptima, hemos empezado ya a trabajar también en la segunda sección, hemos empezado también a hacer trabajos en lo que es la delegación Azcapotzalco con los compañeros de Azcapo, concretamente hoy, que es aquí en el comité de Salvador Díaz Mirón, que estamos aquí, le damos la bienvenida a los compañeros que nos hicieron el favor de asistir con sus ponencias, a los compañeros de Michoacán, de Jalisco, de Tabasco, a los compañeros vecinos de la colonia Chalma de Guadalupe, a los compañeros vecinos también de Lomas de Cuautepec, a todos los vecinos y participantes de este foro, que les da un agradecimiento por su interés en lo que es nuestro derecho, nos corresponde la defensa de la energía eléctrica, ¿no? A los compañeros también de las colonias CTM El Risco, de las diferentes delegaciones que hoy tuvimos presencia, de la delegación Iztacalco, Iztapalapa, Coyoacán, Azcapotzalco, también se les da un fraterno saludo y un agradecimiento por su participación. Los compañeros también me están informando que tenemos participación de los compañeros de Tlalnepantla, Tultitlán, entonces estamos viendo que este foro fue un gran foro, fue un evento muy bien logrado. Esperemos contar la participación con los compañeros el próximo evento que vamos a tener ahí en la delegación Azcapotzalco. Están todos invitados, estaríamos planteándolos el tercer domingo del próximo mes, que sería el 20 de julio. Ojalá los compañeros de Michoacán nos puedan asistir, los compañeros de Jalisco, Tabasco, igual los compañeros que estuvieron aquí como ponentes. Muchas gracias por su participación a todos. Gracias, compañeros. Bien, como dicen, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Les agradezco.